Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la justificación misma de la naturaleza de nuestra rama, es decir, del derecho penal, y que obedece justamente a los fines del derecho penal. Es importante, antes de comenzar a abordar el tema, aclarar que en cuanto a los fines del derecho penal ha habido muchas posturas. La mayoría de ellas han empatado los fines del derecho penal con los fines de la pena. Tenemos que aclarar que esto es diferente, es decir, los fines del derecho penal no son los fines de la pena, sino que el derecho penal como sistema jurídico debe obedecer a una motivación propia que le dé justamente un objeto de estudio y un objeto de aplicación que le sea propio, mientras que la pena debe también tener sus fines propios. Es por ello que hacemos esta distinción, aunque el planteamiento tradicional siempre desde épocas remotas ha equiparado la función del derecho penal a la función de la pena y de la medida de seguridad. Aquí encontramos entonces que las opiniones se dividen en cuanto a la función que le corresponde a la pena, ya sea que ésta sea de retribución, de prevención general o especial, o bien combinando ambos puntos de vista. Frente a esta equiparación de la función de la pena y de la medida de seguridad a la del derecho penal, tenemos una opinión importante de Calais que demanda la autonomía de la función del derecho penal como una vía única para fundamentar específicamente desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista metafísico. Es decir, que su objeto se pueda delimitar justamente desde la dogmática penal. En primer término, entonces, tenemos que distinguir la función del derecho penal como función de la pena y de la medida de seguridad, y aquí vamos a ver que existen varias corrientes. En primer término, la función del derecho penal de la pena surgen tres corrientes, básicamente, que son las corrientes o teorías absolutistas, las corrientes o teorías preventivas y las corrientes o teorías de la unión o mixtas, que en unos momentos vamos a ir distinguiendo las características de cada una de ellas. En primer término, la función retributiva, que tiene que ver con las teorías absolutistas o absolutas. Aquí tenemos que la pena es concebida como un mal que se impone por causa de la comisión del delito, es decir, la pena es un castigo. Pero admitir esto no implica como una consecuencia inefable que la función, es decir, su fin esencial de la pena, sea la retribución. Desde este punto de vista, decir que la función retributiva de la pena supone entender que la finalidad esencial de esta se agota en el castigo del hecho cometido sería incorrecto. No nos vamos, si bien las teorías absolutistas se enfocan al castigo en sí, también le abonan una finalidad preventiva, como lo veremos más adelante. Hegel, que es uno de los autores sobresalientes de esta postura, hablaba de que el carácter retributivo de la pena se justifica por la necesidad de restablecer la concordancia de la voluntad general, que está representada por el orden jurídico, con la voluntad especial, que está representada por el actuar del delincuente. Esta concordancia se quiebra ante la comisión del delito. Tenemos aquí un razonamiento lógico que nos hace afirmar que negando con la pena la negación de la voluntad general por la voluntad especial, que es la del delincuente cuando actúa, de acuerdo con un método dialéctico hegeliano, tenemos que la posición es la voluntad general, es decir, el orden jurídico, la negación de esta voluntad general es el delito, y por último, la negación de la negación está constituida por la pena. En este planteamiento, entonces, la pena se concibe solo como una reacción que mira al pasado, es decir, al delito que ya se cometió, y no como un instrumento para fines ulteriores. Dentro de las críticas que se han realizado a estas teorías o a estas posturas absolutas, Roxin reconoce que estas teorías asignan a la pena y por ello al derecho penal en general una función de realización de la justicia.
y que junto a esta función esencial de realización de la justicia, en estas teorías absolutas se esconde la atribución al derecho penal de otra función que probablemente sea la razón última de estas teorías. Esta función es que las teorías retributivas querían asegurar al derecho penal un límite a la prevención y que esto se interpretase como garantía para el ciudadano. Debemos tomar en cuenta que la concepción retributiva de la función de la pena no solamente ha sido seguida por la ciencia penal ni por las legislaciones. Casi siempre se ha buscado atribuir a la pena fines sociales de prevención que son trascendentes a la sola función de la realización de la justicia en sí misma, es decir, el castigo por el castigo. La retribución entonces se concibe como el mejor modo de prevención. No se puede decir que en esta concepción la función de la pena sea la retribución por sí misma, sino que ésta sirva a la subsistencia de la sociedad, por lo menos a través de la retribución. El derecho penal, al igual que cualquier otro sector del derecho, no puede pretender establecer una justicia absoluta sobre la tierra. De otra manera estaríamos confundiendo al derecho con la moral. Al derecho le corresponde una función más modesta, que es la de asegurar la existencia de la sociedad y sus intereses. Es así que el derecho penal contribuye a esta función interponiendo los medios más enérgicos para evitar conductas que lo comprometan de forma más grave en aquellos fines sociales. Es decir, la pena solo se puede justificar porque cumple la función de prevención de delitos. Eso es por lo que hace a las teorías absolutas. Pasamos ahora a las teorías relativas, que concretamente son las teorías de la prevención. Mientras que, como ya mencionamos, las teorías absolutas parten de la idea de que la pena se debe imponer como un postulado de justicia sin que tenga fines de prevención ulteriores, las teorías relativas dicen que la pena es necesaria para la subsistencia de la sociedad. En consecuencia, para esta perspectiva, la pena no tiende a una retribución del delito en sí misma, sino a la prevención de futuros delitos. Es común a las teorías relativas que la pena y el derecho penal se conciben como una función de prevención, pero este punto de partida se concreta de forma distinta por dos corrientes que se bifurcan a partir del estudio que realiza Feuerbach. El primero de ellos, que es la prevención general, defendida por este mismo autor y también por Filangeri y Bedham, y se refiere a que la prevención general supone la prevención frente a la colectividad, es decir, la pena es un medio para contrarrestar la criminalidad latente en la sociedad. Bueno, Feuerbach marcó un punto de partida en este análisis porque antes de sus estudios se confiaba a la ejemplaridad de la ejecución de la pena el efecto preventivo, porque si se aplicaba una pena ejemplar, en su generalidad la sociedad se pudiese abstener de realizar ese tipo de conductas justamente para evitar la aplicación de esas penas. Sin embargo, a partir de los estudios de Feuerbach, se fijó en el momento de la conminación penal en la ley. Esto es, la pena sirve como amenaza que se dirige a los ciudadanos por la ley para evitar que delincan. Es una especie de coacción psicológica que se da en el momento abstracto de la tipificación legal. La ejecución de la pena solamente va a tener sentido en esta construcción para confirmar la seriedad de la amenaza legal. También a esta postura se le han realizado diferentes críticas. En primer término tenemos que sin el freno de la proporción con la gravedad del delito se podría llegar a extremos que no son admisibles. Por una parte, los delitos que por ser menos graves no se ven obstaculizados por fuertes barreras en la moral social deberían ser castigados con penas más graves para contrarrestar la frecuencia de su realización y la debilidad de los contraestímulos sociales.
cuando hay una falta enérgica de reacción social frente al delito, esto entraría en contradicción con la opinión de la ley, porque la ley para afirmarse debe exasperar su rigor. Esto aumentaría más la distancia entre la voluntad de la sociedad, expresado por lo leve de su reacción, y la del legislador que utilizaría la pena en contra de las convicciones de la sociedad. Por otra parte, los hechos que se reputan de máxima gravedad por la sociedad deberían ser objeto de penas de mínima cuantía, precisamente porque su gravedad socialmente sancionada es un eficaz freno que hace mucho menos necesario el recurso de la pena estatal. A estos argumentos Roxin añade otros dos. El primero, muchos delitos en los que no se ha podido demostrar la eficacia de la pena. Puede suceder que tanto en la delincuencia profesional como en los delitos cometidos en un estado pasional intenso, como son los delitos que son llamados así pasionales, que a menudo son delitos contra la vida, la aplicación estricta de la prevención general llevaría en estos casos a la absolución, y esto es absurdo. ¿Por qué a la absolución? Pues porque se trataría de delitos de comisión única. El segundo argumento es fundar la ejecución de la pena en la necesidad de intimidar a la colectividad. Esto supondría utilizar al condenado como un instrumento, es decir, castigarle no por lo que hizo, sino para que los demás no delincan. Esto contradice el principio kantiano de que el hombre es un fin en sí mismo. Una vez que hemos presentado estas objeciones, podemos advertir que casi todas atacan a la prevención general porque no ofrece límites al poder punitivo del Estado, y esto no es admisible en un planteamiento democrático. Es decir, se critica la prevención general porque lleva a la prevención demasiado lejos o sin límites, pero esto no demuestra que la prevención en sí misma se debe relegar, ni que la prevención general, dentro de ciertos límites que estén establecidos legalmente, no sea una de las bases de la justificación de la pena. Y bueno, de aquí pasamos a la otra postura que tiene que ver con la prevención especial. A diferencia de la prevención general, que como ya dijimos se dirige a la colectividad, la prevención especial previene los delitos que puedan proceder del delincuente, es decir, desde este punto de vista la pena persigue evitar que quien la sufre vuelva a delinquir. Frente a él, la imposición de la pena debe servir como un escarmiento o como un camino para la readaptación social, es decir, para la resocialización. La prevención especial no puede operar como la general en el momento de la conminación, que es cuando se emite la ley, sino en el momento de la ejecución de la pena, que es cuando se le aplica al delincuente. Partiendo de la idea de fin como un motriz de la ciencia del derecho, en lo que seguía Jhering en su segunda etapa, se consideró que la pena solo podía justificarse por su finalidad preventiva, que es la pena final, y en su programa de Marburgo sentó un programa político criminal en 3 puntos. Primero, la pena correcta, es decir, la pena justa, es la pena necesaria. Esto se determina justamente con arreglo a la prevención especial. Segundo, la finalidad de prevención especial se cumple de forma distinta según las 3 categorías de delincuentes que muestra la criminología. Estas categorías de delincuentes son las que podemos ver enunciadas aquí. Primero, el delincuente de ocasión. Este necesita corrección, y aquí la pena es un recordatorio que inhiba a ese delincuente de ulteriores delitos. Segundo, el delincuente de estado corregible. Aquí se debe perseguir la corrección y la resocialización por medio de una adecuada ejecución de la pena. Y tercero, el delincuente habitual incorregible. Aquí la pena debe conseguir la inocuización a través de un aislamiento que pueda llegar a ser perpetuo. Aquí encontramos, por supuesto, en las penas de inocuización, las de prisión, que llevan a un aislamiento social del delincuente. Estas son pues consideradas provisionales, mientras que también existen penas de inocuización o de eliminación permanente, como es la pena capital. Entonces, para von List, la función de la pena es la prevención especial frente al ya delincuente a través de la intimidación, la corrección y la inocuización.
Von List se aparta de la prevención general debido a la consideración del derecho penal como un instrumento de lucha contra el delito. Esta lucha la concibe como ataque a las causas empíricas del delito y estas se reflejarían en la personalidad del delincuente. Von List entonces identifica la función de la pena y del derecho penal en la protección de bienes jurídicos mediante la incidencia de la pena en la personalidad del delincuente con la finalidad de evitar que cometa delitos de manera posterior. Algunas de las críticas que se han realizado a estas posturas por sí solas llevarían al intolerable resultado de impunidad para todos los casos en los que, aun tratándose de delitos graves, el delincuente no precise ser intimidado, reeducado o inocuizado porque deje de existir el peligro de que reincida. Por ejemplo, en los delitos pasionales, que como habíamos dicho son generalmente de única ocasión y que por tanto existe un bajo porcentaje, un bajo riesgo de que el delincuente reincida. No obstante, no se deja de repeler al sentido de justicia, dejar impunes estos hechos. Roxin dice que lo mismo sucede en muchos otros casos en los que el delito, a menudo grave, tiene estímulos y circunstancias que casi con seguridad no volverán a repetirse en la vida del individuo. De hecho, el propio Roxin ejemplifica esto con el delito de parricidio. Si bien este delito es muy grave y socialmente muy denostado, también es cierto que es un delito que tiene por su propia naturaleza, posibilidad de incidencia casi nula, o nula de hecho. No obstante, quien vea en la protección de estos bienes jurídicos la función del derecho penal y le atribuya a la pena una finalidad de prevención, debe admitir que contribuye generalmente a evitar delitos. Una configuración de las penas que tienda a resocializar o al menos a impedir la definitiva perversión del delincuente, que lo lleve a, como se ha concebido en términos generales, volver a socializarse y funcionar como un sujeto, pues digamos que normal dentro de su grupo social. Y bueno, viene aquí una tercera postura, que es la de la combinación de las funciones de retribución y de prevención. Es decir, si combinamos las teorías absolutas con las teorías relativas, tendríamos estas teorías mixtas. Las críticas que se han hecho de cada una de las posiciones extremas, absolutistas y preventivas, las podemos resumir de esta manera. Primero, la realización de la justicia, que tiene que ver con las teorías absolutas. Segundo, la protección de la sociedad a través de la amenaza de la pena dirigida a la colectividad, prevención general. Y tercero, protección de la sociedad evitando la reincidencia en sentido criminológico del delincuente, prevención especial. Casi siempre se dirigen a combatir la exclusividad de cada una de las concepciones. Se admite la retribución, pero normalmente se concibe al servicio de la protección de la sociedad y esta función justifica la retribución. Si la prevención se realiza a través de la retribución, es lógico mantener que esta es el límite máximo de la prevención. Es así como se llega a la fórmula de esta tercera postura, que es un ámbito que se circunscribe a la culpabilidad y no más allá, y se pueden tomar en cuenta fines preventivos. Aquí también podemos identificar dos posturas. Por una parte, los que ven en la retribución el fundamento de la pena y le conceden a los fines de prevención un mero papel complementario dentro del marco de la retribución, además del que les corresponde como justificación de la necesidad de retribución. Esta es la posición conservadora. Y por otra parte tenemos la posición progresista, que invierte los términos de la relación, es decir, el fundamento de la pena es la defensa de la sociedad, la protección de bienes jurídicos, y a la retribución corresponde únicamente la función de limitar las exigencias de la prevención. Se debe destacar que con independencia de sus diferencias, las teorías mixtas coinciden
en concebir la función del derecho penal como una protección de la sociedad. Una vez que se admite que la retribución constituye un medio de lucha contra el delito y no un fin en sí misma, se abandona el planteamiento que subyace a las teorías absolutas, es decir, que la función del derecho penal se agota en la realización de la justicia. Pero entre la relación de la prevención general y la especial es un poco más complejo abordar el punto, porque a menudo se limitan a adicionarse sin orden cualitativo claro. La dirección tradicional tiende a destacar la prevención general por un lado como una finalidad implícita a la retribución y por otro lado por creer que aquella se consigue de una forma más satisfactoria precisamente a través de la pena justa, pues solo la pena justa ejerce en la colectividad un efecto positivo inhibidor que es el esperado de la pena, a diferencia de la pena injusta que puede dar como resultado la sublevación de las conciencias. La corriente más moderna se inclina hacia la prevención especial. En este punto se menciona como finalidad de la pena, junto a la de protección de los bienes jurídicos, la de reincorporación del delincuente a la sociedad. Aquí requiere una mención especial una corriente representada por Milhauser y Roxin, que combina de una forma peculiar estos puntos de vista y les asigna funciones diversas en los distintos momentos en los que opera. Y aquí ya nos vamos separando un poco de esas teorías que empatan la finalidad del derecho penal a la finalidad de la pena para darle una finalidad propia al derecho penal. En primer punto, la formulación de Milhauser en la teoría de la diferenciación parte de una distinción entre la teoría de la pena en general y el sentido de la pena para los sujetos que intervienen en la vida de la pena. Al mismo tiempo, la teoría de la pena en general comprende dos aspectos, que son la finalidad o función de la pena y el sentido de la misma. La finalidad, que sería la de castigar, visto como fenómeno global, no puede ser otra que la prevención general, pero si se entiende de forma realista, no tenemos que verla como una pretensión de evitar el delito, esto es imposible, sino como un medio para reducir la delincuencia dentro de los límites que hagan posible una convivencia normal. En este sentido, si es lícito castigar, es por la absoluta necesidad que la sociedad tiene de la pena. Esto sirve de base para cuestionar el sentido de la pena en general. Desde esta perspectiva, no hay otra respuesta que la necesidad de la pena para la convivencia social. Esto supone entonces renunciar a que la pena tenga un sentido para el condenado, porque implica que no se le castiga en beneficio suyo, sino en beneficio de la sociedad. Pero para cada sujeto que interviene en la vida de la pena, esta tiene un sentido especial. Para el legislador, la pena sirve para la defensa de la colectividad, aunque también se debe tener en cuenta la justicia en la fijación de las penas. En resumen, en el momento de la conminación penal, predomina la prevención general. En el momento de la mediación de la pena justa y en la ejecución de la pena y la tutela del delincuente, predomina la prevención especial. Roxin lleva a una construcción más simple, porque no distingue entre la finalidad general de la pena y sus fines específicos según los sujetos que intervienen en el proceso de punición. Simplemente centra la problemática en las tres fases esenciales de la vida de la pena, que son la conminación penal, la medición de la pena y la ejecución de la condena. Y a cada una de estas etapas le corresponde una respuesta distinta a la función de la pena, de tal modo que cada una de ellas presupone a la anterior. Por esto, Roxin formula su teoría dialéctica de la unión. Intenta superar la insuficiencia de las teorías tradicionales afirmando que la pena solamente será lícita para aquellas conductas que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos caracterizados como presupuestos indispensables de la existencia comunitaria, incorporados a estados valiosos como la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, o bien
que se opongan a los fines públicos de prestación que son necesarios para la existencia del ciudadano en el Estado social. Entonces, el derecho penal debe cumplir con esto una doble función. Por un lado, protección de bienes jurídicos y de los fines públicos de prestación que son imprescindibles. De aquí, Roxin deriva dos consecuencias. La primera, el carácter subsidiario del derecho penal, que debe limitar su intervención a los casos en los cuales no haya otro tipo más leve de sanción jurídica. Y segundo, la imposibilidad del castigo para aquellos hechos puramente inmorales. En resumen, la teoría o la postura de Roxin se enfoca a la conminación penal típica, que sirve a la función de protección de bienes jurídicos y prestaciones públicas imprescindibles por medio de la prevención general. Al segundo momento de la realización del derecho penal corresponde el de la imposición y medición de la pena. En primer lugar, debe servir de complemento a la función de prevención general propia de la conminación típica, que es la imposición de la pena por el juez mediante la confirmación de la seriedad de la amenaza abstracta por parte de la ley. Pero en la medición de la pena, el juez se debe someter a otra limitación. La pena no puede sobrepasar la culpabilidad del autor. Solo dentro del límite de la culpabilidad cabe imponer la pena que exige la prevención general en la conminación típica. La última fase en la vida de la pena, que es la de su ejecución, sirve a la confirmación de los fines de los momentos anteriores bajo el punto de vista de la prevención especial. Por eso se supone que la pena que dicta el juez por exigencias de prevención general dentro del límite de la culpabilidad se debe ejecutar de forma que esté enfocada a la resocialización del delincuente. Los méritos de la construcción de Roxin se considera que son dos. El primero, haber intentado precisar los límites de la prevención, concretando el contenido de la función de prevención general que corresponde al derecho penal. El segundo, perfeccionar el punto de partida diferenciador de Milhauser, vinculado entre sí con claridad las funciones propias de cada momento de la pena, de tal modo que se consigue dar unidad a todo el conjunto. Y bueno, para concluir este tema, tenemos la función del derecho penal de las medidas de seguridad. Aquí encontramos un contraste importante porque la función del derecho penal de la pena, con la unidad existente en torno al mismo problema que se plantea respecto a las medidas de seguridad, nos queda claro que a las medidas de seguridad corresponde una prevención de delitos frente al sujeto peligroso, por tanto son de naturaleza muy distinta. Si la función genérica de toda medida de seguridad es la prevención especial, a las distintas clases de medidas corresponden específicas funciones. Las medidas asegurativas, por ejemplo, cumplen la función de inocuización, si es posible de resocialización, pero con que cumplan la de inocuización es suficiente. Las medidas educativas sirven a la función de reeducación y las medidas terapéuticas tienen como fin la curación. Las tres clases de medidas se justifican por la necesidad de prevención, pero mientras que las asegurativas tienen puesta la mira en la sociedad, las reeducadoras y curativas tienen puesta la mira en el beneficio del sujeto al que se le imponen. Muy bien, pues una vez que hemos distinguido los fines de la pena y del derecho penal, no resta más que decir que en nuestro sistema jurídico se han aplicado las teorías de la unión, es decir, se le atribuye a la pena una función de retribución, pero también de prevención. Hay una búsqueda constante por parte de nuestro legislador de ir adaptando nuestra legislación a estas teorías de la dogmática penal. Sin embargo, siguen reflejando todavía algunos vacíos, algunas incluso contradicciones, que pues con toda seguridad, en la medida que vaya avanzando el estudio de la ciencia del derecho penal, se podrán ir también, pues digamos, limando en algún sentido estas cuestiones.
Bien, pues por esta ocasión es todo. Les recuerdo que hay que sumarse al podcast para escuchar el último tema, que es referente a la globalización del derecho penal. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.